Hola estudiantes, ¿cómo están? Seguimos aprendiendo en casa, no sin antes recordarles las normas de bioseguridad para mantenernos sanos, lavarse las manos cada vez que tocas algo, usar la mascarilla si llega un familiar o salgo por lo menos a la tienda y mantener a distancia. Bien, la actividad de hoy es el Imperio Inca. Continuamos hablando de la misma sesión anterior sobre la época incaica. Ya supimos que este imperio se extendió por gran parte de América Latina, comprendiendo los territorios de Ecuador, de Bolivia, de Chile y Argentina. Este territorio se llamó Tahuantinsuyo. Claro que sí, y se dividió en 4 partes. Esas partes se llamaron suyos, como ahora conocemos que nuestro Perú políticamente está dividido en departamentos como Piura, Lima, Tumbes, Arequipa. Acá se dividió en suyos, y solo en 4 suyos, pese a ser un territorio muy extenso. Acá le hemos puesto su número para que ustedes lo puedan ubicar de manera más adecuada. En el número 1 tenemos este territorio de aquí, se llamó Chinchaysuyo. Acá lo tienen ustedes para que se guíen. El número 2, este territorio se llamó Antisuyo. Y acá, en el centro, donde estuvo la capital del Imperio Inca, se llamó Contisuyo. Acá estuvo su capital, que era el Cusco. Y este territorio comprendido parte de Bolivia, parte de Chile y parte de Argentina se llamó Collasuyo. Fue un extenso territorio dominado por los incas. Entonces, recordamos que el inca era la máxima autoridad, quien dirigía todo este imperio. El inca tenía sus mensajeros que comunicaban a los grupos ayllus que vivían en todo el territorio, llevándoles su mensaje. En ese tiempo no había avión, no había bus, no había auto. Entonces tenía un grupo de gente preparada para caminar y llevar los mensajes, ir y traer mensajes. Ellos eran los chasquis. Continuemos. Entonces, en la organización social inca, como vimos la clase antepasada, se dividía en 3 grupos en la pirámide. Arriba estaba el inca, quien era la máxima autoridad. Luego estaba el siguiente grupo, que era la nobleza. Esta nobleza se dividía en 2 partes. La nobleza de sangre, que era parientes cercanos al inca, y la nobleza de privilegio, que eran personas preparadas para trabajar dentro del imperio. Y finalmente venía el pueblo, encargados de contribuir a engrandecer este gran imperio. El idioma que hablaron en el Tahuantinsuyo fue el quechua. Después de ver la organización social, vamos a ir a la parte de organización económica. Pero para un buen trabajo, y es parte del éxito del Imperio Inca, fue que pusieron sus reglas básicas donde la gente tenía que respetar, y quien las incumplía recibía un castigo. Es como hoy en día, existen reglas donde cada uno de nosotros no podemos salir a la calle e insultar a la persona que pasa o golpearla. O sea, hay reglas que debemos cumplir en la sociedad. Quien las incumple termina en la cárcel. Igual acá, solamente que acá era un poco más estricto y la gente era más responsable, más obediente. Gracias a estas
3 normas fundamentales, el imperio fue exitoso. Y fue tan sencillo. Por ejemplo, Amasua significaba que no debías ser ratero, no deberías ser un delincuente. Si tú incumplías esta norma, eras castigado y te dedicabas a trabajar sin recibir nada a cambio para el Inca directamente y ser maltratado además. Maquella, no seas ocioso. En esa época no existían los vagos, los ociosos, los que paraban en las esquinas. Nada, todos trabajaban para el progreso del imperio. Luego tenemos la siguiente norma, es Amayuya, no seas un mentiroso. Es verdad que las mentiras a veces nos meten en problemas, por eso que no debemos mentir. Fueron 3 normas fundamentales para el progreso de la economía incaica. ¿Pero qué sembraban ellos? Vamos a ver. Vamos a ir viendo poquito a poquito. Vamos a continuar primero con la religión en el Imperio Inca. Como acá vemos un grupo de personas de aquellos entonces están mirando al sol. La imagen ya nos dice qué es lo que sucede. Acá les pongo. ¿Sabías que los incas adoraban al sol como su dios y le rendían una gran fiesta? ¿Sabes cómo se llama esa celebración? Pues esa celebración a veces la han pasado por la televisión. Hoy en día recordamos esas fechas. Es una fecha muy grande, se celebra en Cusco, es el Inti Raymi. Inti Raymi. Entonces, para ir aclarando, los incas eran politeístas, es decir, adoraban a muchos dioses, pero su dios principal era el sol, que nosotros conocemos hoy en día por esa palabra sol. Ellos lo conocían como Inti, porque pensaban que gracias a él tenían la vida. Entonces, vamos a recordarles acá que los incas, como eran politeístas, no solamente adoraban al sol, adoraban a las montañas, adoraban a la tierra, que hoy en día no sé si han escuchado el término Pachamama, los apus, que eran los cerros en las montañas, a todos ellos les rendían culto los pobladores incas. Entonces, como les decía hace un momento, gracias a las normas básicas que implantó el Inca, fue el progreso del imperio. Acá tenemos para nosotros escribir las frases que en la diapositiva anterior hemos leído. No seas mentiroso, acá lo vamos a escribir en quechua. No seas ladrón, no seas ocioso. Bien, continuamos. Entonces, la educación en el imperio no era la mejor para todos. Estaba dirigida solo a un grupo de personas. Si establecemos diferencias, en esa época solo recibía la educación un grupo de personas. Hoy en día todo niño tiene derecho a la educación. Y aquel padre o madre que no manda a sus niños al colegio simplemente puede ser denunciado. Porque ahora hay instituciones como la de MUNA que ve esta situación. Si algún niño no va al colegio, el Estado inmediatamente interviene. Entonces, no nos salgamos del tema. La educación en el imperio fue un privilegio. Era clasista, o sea, ahí existían las clases sociales, donde la clase menos favorecida no tenía muchos privilegios en la educación. Estaba dirigida solamente a la nobleza y tenía los siguientes caracteres. Era un privilegio solamente para la nobleza, o sea, ¿quiénes se educaban acá? El Inca, la familia del Inca y algunos nobles. Ellos se educaban en escuelas especiales. El instructor, el guía o monitor o miembro, podemos llamarlo así,
que educaba a este grupo de estudiantes, familia del Inca, se llamaba Amauta. Hoy en día lo conocemos como profesor o maestro. Acá vemos algo bien claro. Los niños del pueblo no iban al colegio, pero ellos se educaban de otra forma. Hoy en día conocemos que nuestra comunidad le llamamos a veces barrio. Entonces, esta comunidad, tanto de niños como de niñas, sí recibían una educación, pero no una educación para un desarrollo personal, sino para trabajar, para seguir trabajando dentro del imperio, pero en las labores que sus padres hacían. Los niños y las niñas recibían una educación en labores básicas de la agricultura, en caso de los niños de la ganadería, de la pesca, de la minería. Y las niñas recibían en las labores domésticas, una educación en labores domésticas, crianza de hijos, alimentación y diferentes formas de obtener la vestimenta para su familia, usando el algodón y la lana. Siguiente. En la organización económica que estábamos hablando, que gracias a estas normas, Amasúa, Amayuya, Amaqueya, que eran normas básicas del imperio, llegó a ser grande. Y se basaba también en formas de trabajo. Todo eso se basaba en las formas de trabajo. Pero la economía inca se desarrolló en la agricultura, sembrando algodón, maíz, payares, frijoles, papa. En la ganadería, domesticando algunos animales, como la llama, la vicuña, la alpaca. También el cuy y ciertos animales para su propio beneficio. En la minería extrajeron el oro, la plata, que no servían para que ellos lo vendan y se hagan más ricos, sino todo era para el Inca. Las tierras eran para el pueblo y del Inca. No existía la propiedad privada, no tenía nadie su chacra, sus campos de cultivos que eran para ellos, no. El Inca les otorgaba, pero ellos tenían que trabajarla sin agarrársela. Esta economía sobresalió gracias a las formas de trabajo. Por ejemplo, vamos a explicarles. Acá vemos 3 palabras quechua. Estas fueron 3 formas de trabajo: la mita, la minca y el ainu. La mita. Explicarles qué era la mita. Era el trabajo que hacía el pueblo y todos los miembros del Ayllu dentro del imperio inca, dentro del estado inca. ¿Cómo? Construyendo templos, mejorando la casa del Inca, haciendo que todo sea perfecto para la comodidad del Inca. La siguiente forma de trabajo era la minca. Y la minca era el trabajo comunal que hacía todo el pueblo en bien de todos. Pero ¿cómo era? Haciendo caminos, haciendo puentes, haciendo andenes, trayendo el agua desde muy lejos a ciertos lugares para abastecerlos de este líquido. Entonces, este era el trabajo en sí. Gracias a esto se tuvo éxito el imperio inca. Ya hemos explicado que la mita era trabajos dentro del estado inca. La minca era un trabajo comunitario para el bien de todos, porque por un camino transitaba tanto los nobles, tanto el Inca, tanto como el pueblo. Del agua se abastecían todos. Y por último era el Aini. El Aini era un trabajo recíproco
entre las familias. Cada familia sembraba, cosechaba y prestaban servicios a diferentes familias. Entre ellos se ayudaban. Llámese, hoy vamos a trabajar en los campos de cultivo de Andrew. Todo el pueblo, todos los grupos estaban trabajando en los campos de cultivo de Andrew, cosechando el maíz, el frijol. Hemos terminado acá. Todos se van a su casa. Mañana vamos a trabajar en los campos de cultivo de Randy. Todos los grupos se iban a los campos de cultivo de Randy. Ahí, así trabajaban. Ahora, después de haber terminado, vamos a trabajar a los campos de cultivo de Noelia. Se iban todos a trabajar a los campos de cultivo de Noelia. Era la forma de trabajo de Laini. Era un trabajo recíproco entre las familias. En la organización Inca, básicamente, no existía el dinero, no existía la forma de pagar como hoy en día. Vamos con nuestras monedas y compramos arroz, compramos frutas, verduras, a cambio pagamos con nuestro dinero y ellos nos dan lo que nosotros queremos. Acá no, acá existía el trueque. Por ejemplo, si Yandí vendía bastante maíz, pero por acá tenemos a Lucero, que ella solo tiene animales, llamas, alpacas, pero ella quiere maíz. Entonces va a la casa de Yandí y le dice, Yandí, véndeme un saco de maíz, a cambio yo te doy una llama. Y llegaban a un acuerdo. A ese intercambio se llamaba trueque. Qué divertido era vivir en esas épocas, ¿no? Continuamos. Ahora viene para que ustedes trabajen este crucigrama. Les voy a ayudar. Templo incaico más importante. Ese templo se llamaba Coricancha. Acá vamos a completar con las letras que faltan. 2. Cueva donde salieron los hermanos Ayar. Paracaitambo, algo así es. Paracaitambo, sí, Paracaitambo. 3. Mensajero del Inca, Chasqui. 4. Máxima autoridad del Imperio Incaico, Inca. 5. Capital del Tahuantinsuyo, Cusco. 6. Sistema de conteo y registro de información, Quipu. 7. Gran fortaleza Inca, Sacsayhuamán. Metal más preciado por los incas, oro. Bien, estudiantes, espero que les haya servido de mucha información estas diapositivas. Ahora registren toda esta información en su cuaderno, terminen el libro que no lo hayan hecho y envíen sus evidencias. Los espero mañana en otra actividad. Nos vemos.